No tenemos una bolita mágica, ni Diana ni su servidor, no, ni nadie la tiene, es solamente especulación. Pero justamente esta especulación, Diana, justamente es lo que genera incertidumbre. Claro. ¿No? Es lo que va a generar incertidumbre a nivel global. ¿Qué nos espera en los próximos años a nivel macroeconómico y cómo esto impacta directamente a tu bolsillo? Bienvenidos, queridos amazónicos, a Amor Financiero. Yo soy Diana Gutiérrez. Y yo soy Jonathan Zavala. Y hoy hemos decidido hablarles un poco de este tema porque siempre que estamos hablando de planes como ahorro de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, para una pensión o de inversiones, poder multiplicar los recursos, surge siempre la incertidumbre de ¿y si me convendrá hacerlo en este momento? ¿Qué pasa más adelante? ¿Hay posibilidad de que pierda mi dinero? ¿Qué tan fructífero será? Y estas dudas se van disipando en medida en que cada vez vayamos conociendo más nuestro entorno macroeconómico y qué podemos hacer nosotros y cómo podemos prepararnos para que nuestras metas se cumplan. Entonces, el día de hoy les vamos a platicar sobre qué nos depara el próximo año y si viene una recesión. Y decimos recesión y se nos pone la piel chinita, John, porque decimos, ¿cómo recesión? Y muchos pensamos que viene una crisis financiera. Y lo primero que debes de saber es que una recesión es diferente a una crisis financiera, ¿vale? Y para eso, pues le voy a dejar ya los micrófonos a John para que nos pueda explicar de primera mano qué es una crisis financiera y qué es una recesión. Sí, exacto, gracias, Janita, que en este episodio, en este podcast hablamos de muchas cosas, ¿no? Hablamos de muchos temas de finanzas personales y uno de esos temas pues nos lleva justamente a hablar de economía. Grosso modo, realmente nunca nos hemos caracterizado en este podcast por ser un podcast técnico, porque creo que ya fueron otros podcasts técnicos en donde a lo mejor no todo mundo lo entiende, ¿no? Los conceptos que de pronto pueden ser un poquito complicados. Entonces hoy queremos traerle a la comunidad efectivamente algunos tips, Diana, algunos, no sé si llamarles trucos, pero algunos consejos no pedidos. Acciones que se pueden seguir, ¿no? Acciones para sentirnos más seguros económicamente. Exacto, sobre todo eso, sobre todo acciones porque, como ya lo acabo de decir, si bien es cierto, nos hemos especializado en este podcast en pensiones e inversiones, creo que también vale la pena, con miras al cierre del 2024, del cierre del año, platicarle a la comunidad qué alcanzamos a ver que se asoma ya a lo lejos para el 2025. Y no por espantar a la comunidad amazónica, no para nada, sino todo lo contrario, Dian, para que se preparen, para que tomen acción y que sobre todo tengan un muy buen 2025. Muy bien, y me gustó mucho este inicio que hiciste ahorita de la diferencia entre una crisis y una recesión. ¿Por qué decidimos hablarles de este tema? Porque hay ahorita varios factores económicos y geopolíticos en el mundo, valga la redundancia, que nos dan ciertas señas, ciertas características, alcanzamos a vislumbrar que pudiéramos estarnos acercando a una gran recesión, ojalá y que no una crisis, pero sí a una gran recesión para el 2025. ¿Qué es una recesión? Lo primero a entender o a saber es que las economías globales, las economías de los diferentes países, o los países en general, en palabras más coloquiales, sus economías pasan por diferentes fases, por diferentes momentos a lo largo del tiempo. Una de esas fases, pues, es cuando la economía está en expansión, cuando la economía está creciendo, digamos, cuando va para arriba. Y esto se mide a través de un indicador que ustedes lo van a escuchar en las noticias, muy seguido lo dicen, y lo pueden googlear, que se llama Producto Interno Bruto. Todas las naciones con sistemas económicos similares al de México tienen un indicador que mide la productividad del país. Es decir, ¿qué tanto producen? ¿Qué tantos productos y servicios
producen. Eso es medido por el Producto Interno Bruto, así se le llama. También lo habrán escuchado como PIB. El PIB, exacto, el PIB, por sus siglas en español, Producto Interno Bruto. Entonces, cuando una nación tiene un PIB positivo, esto significa que está produciendo. ¿Qué produce la nación? Produce bienes y servicios, ¿sale? Un país productivo, pues valga la redundancia o la expresión, pues es productivo para todos. Digo, perdonen que lo diga así, pero un país productivo... Se habla de una buena economía. Exacto, exacto. Un país productivo es bueno para ti, es bueno para mí, es bueno para ti, es bueno para ti, es bueno para todos. ¿Por qué? ¿Por qué significa que sea bueno que un país sea productivo? Porque tenemos trabajo. Si tenemos trabajo, o sea, si las fábricas, las empresas están produciendo, pues entonces hay dinero. Si tú tienes trabajo, yo tengo trabajo, la comunidad amazónica tiene trabajo, pues entonces tenemos dinero. Si tenemos dinero, tenemos recursos, pues tenemos la posibilidad de comprar no solamente las cosas básicas para vivir, sino incluso darnos a lo mejor algunos gustos, algunos lujos, etc. Ese momento que va hacia arriba, se le llama un momento de expansión, cuando empieza a crecer la economía. Luego hay un momento en donde las economías de las naciones pasan a un auge, es decir, digamos que como en la montaña rusa, imagínense, el momento de expansión es cuando va para arriba, pero cuando estás en la cima de la productividad de una nación, es un momento de auge, ¿sale? Estás en el momento máximo de productividad, en donde el Producto Interno Bruto lleva varios trimestres, varios periodos siendo positivo, y es una nación próspera, ¿no? Que ahora que nos acercamos al cierre de año, una de las cosas que nos deseamos siempre para el año nuevo es feliz año nuevo, feliz y próspero año nuevo, ¿no? Esa es una prosperidad, que haya producción. Entonces, el nivel más alto es el auge. Sigan pensando en el ejemplo de la montaña rusa. Luego, cuando esa montaña rusa, el trencito va hacia abajo, entonces ahí hablamos ya de una recesión. ¿Por qué? Porque entonces la economía de la nación empieza a caer, y cuando el Producto Interno Bruto, es decir, la productividad de una nación, está en números negativos por 2 trimestres consecutivos, este es un acuerdo global, es un acuerdo internacional, entonces ya hablamos de que esa nación está entrando en una recesión. Formalmente entró en recesión, después de los 2 trimestres. Exacto, formalmente entra en una recesión, después de 2 trimestres, efectivamente. Entonces, cuando una nación entra en recesión, pues con base en lo que acabo de explicar ahorita, Diane, esto significa que las empresas, algunas, varias o muchas empresas, dejan de producir. Y dejan de producir por diferentes factores, ¿no? Que justamente es de lo que estamos viviendo ahorita a nivel global. Entonces, las empresas dejan de producir y en virtud de que dejan de producir, pues las personas dejan de tener trabajo. Y aquí viene la parte preocupante de esto y que por eso les quisimos hablar de esto el día de hoy, ¿no? Si las personas y la comunidad amazónica no tiene trabajo, se empiezan a quedar sin empleo, hay despidos en las empresas, pues entonces lo que va a pasar es que la gente no tiene dinero. Si la gente no tiene dinero, pues entonces no tiene para comprar. Si la gente no tiene para comprar, pues entonces los precios de los productos empiezan a subir porque la oferta del producto es más alta que la demanda, y, o sea, los precios suben, bajan. En fin, se mueve toda la economía, ¿no? Y ese es justamente un momento de recesión. Estas recesiones, como ya lo dije, se marcan cuando hay 2 trimestres consecutivos con un Producto Interno Bruto negativo. La siguiente etapa después de la recesión es la crisis. Pudiera ser la crisis, ¿no? Pudiera ser la crisis. Porque hay recesiones que tienen recuperaciones un tanto rápidas y ya no llega a una crisis. Pero hay recesiones donde si no se recupera pronto y como tú dices, ¿no? El carrito de la montaña rusa se mantiene abajo, ¿no? Y le cuesta trabajo subir o llegar a toda esta parte de abajo se le llama crisis, ¿correcto? Efectivamente, que aquí viene la parte más interesante. Hay un acuerdo internacional o global de esto que estamos diciendo, ¿no? De expansión, auge, recesión, crisis, pero lo hablábamos ahorita antes de grabar, pero no necesariamente siempre después de una depresión después de una recesión viene una crisis, o no necesariamente
se va a formar así siempre crisis. No, o sea, lo que los grandes economistas a nivel global no se ponen de acuerdo es en cuánto tiempo puede durar estos periodos, ¿sale? Y curiosamente ahorita hablábamos, insisto, antes de grabar, que incluso la Biblia lo menciona, ¿no? Que habla de 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas. Entonces, yo haciendo un poquito de análisis técnico antes de grabar, yo estaba revisando, por ejemplo, el Standard & Poor's 500 y curiosamente veo que hay como cierto cierre de ciclos cada 6 o 7 años, haciendo un poquito de análisis técnico en el Standard & Poor's. Cada 7 años han sucedido eventos. En el 2008, por ejemplo, que estuvimos en una crisis, la famosa crisis subprime en los Estados Unidos, en el 2008, el tiempo que se tardó, ahí sí entramos en crisis, para 2009 fue el punto más bajo del Standard & Poor's, el tiempo que se tardó en recuperar fue de 6-7 años, más o menos, en que el precio del título del Standard & Poor's llegara a su mismo nivel, fue de 6-7 años. Luego de ahí pasaron otros 6-7 años de bonanza, es decir, de auge, afortunadamente, de crecimiento, y luego llegó pandemia, ¿no? En el 2019, del 2013 al 2019, otra vez hay otro ciclo de auge. De 2019 viene pandemia, pareciera que iniciamos un ciclo económico en pandemia, y curiosamente este ciclo pareciera que pudiera estarse cerrando en el 2025. Es mera especulación lo que estoy diciendo. Quiero ser muy claro con la comunidad. No tenemos una bolita mágica, ni Diana ni su servidor, no, ni nadie la tiene. Es solamente especulación. Pero justamente esta especulación, Diana, justamente es lo que genera incertidumbre. Claro. ¿No? Es lo que va a generar incertidumbre a nivel global. Porque yo opino esto. Y seguramente ustedes van a otro canal de YouTube y van a encontrar una opinión que también opina algo muy similar y por allá otro opina algo muy similar. Y cuando muchos empezamos a opinar cosas muy similares o muy parecidas, pues entonces los mercados se ponen nerviosos. La economía se pone... Me acuerdo ahorita como cuando ahí viene el lobo y entonces empiezan a pasar la voz de que ahí viene el lobo. ¿Y qué pasa? Pues todos a correr, ¿no? Y nadie supo si llegó el lobo o no, porque ya corrieron. Pues así más o menos pasa con la economía. ¿Por qué? Porque tanta especulación de que la bolsa va a bajar, pues tú qué harías, ¿no? Si sabes que la bolsa va a bajar o se especula por varios lados que va a bajar, pues lo más seguro es que te gane el sentimiento de correr y quieras retirar tus recursos. Tal cual, lo dijiste tal cual. Entonces entramos todos en el juego de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y pues a lo mejor no viene como en el pasado, que era lo que ahorita platicábamos. Venimos de ciclos de 6-7 años, que afortunadamente ha habido bonanza, a pesar de la pandemia, a pesar desde el 2008 de la crisis al 2013, a pesar de todo eso, ha habido bonanza desde entonces. Sin embargo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Yo leía un comentario ahorita en redes sociales que decía, ay, vienen diciendo que hay crisis desde el 2022. Pues sí, porque nadie tiene una bolita mágica, sí. Nadie la tenemos, pero huele, o sea, huele a crisis. ¿Sabes? Ojalá y que no, porque la diferencia entre una crisis y una recesión es que las recesiones suelen ser más rápidas. Solimos salir de una recesión muy rápido. Ejemplo, pandemia. Pandemia, entramos en una recesión, pero que fue de no más de 2 años, económicamente hablando, no en temas de salud, económicamente hablando. 2 años. Sin embargo, la crisis del 2008, o mejor dicho, la recesión del 2008 sí se convirtió en crisis y nos llevó 7 años salir de ahí a nivel económico global, sobre todo en los Estados Unidos, en el Standard & Poor's 500, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a una inestabilidad en los mercados financieros, ¿no, John? Es correcto, nos lleva a una inestabilidad en los mercados financieros. Es que pensé que le iba a decir algo. Sí, pero es que aparte se me ocurre. Y aparte, guerra. Allá iba, ¿no? Allá iba. Ataques. Sí, exacto. Esto es solamente una de las cosas que nos dejan ver que pues, se acerca una recesión. 2, la guerra que tenemos ahorita en el Medio Oriente, un conflicto eterno. La guerra de Rusia contra Ucrania. Ahorita está muy fuerte el conflicto bélico entre China y Taiwán. Entonces, estos conflictos finalmente, aunque están del otro lado del mundo, en donde estamos nosotros, finalmente esas economías son proveedoras. China, por ejemplo, es proveedor, Taiwán es manufactura, Rusia, Ucrania, petróleo, etcétera. Todo eso, aunque pareciera que son eventos aislados o muy lejanos,
afectan de forma en un efecto dominó. Es decir, ya sabes, la fichita que empieza la que tac, 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 y termina impactando a las economías de este lado del mundo. ¿Por qué? Pues porque seguramente los Estados Unidos entran al conflicto, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya afecta la economía de este lado. Se nos viene por ahí, en México ya tuvimos el cambio de gobierno con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero pues se nos viene por ahí las elecciones de los Estados Unidos, que no sabemos si va a estar Trump o va a estar Kamala Harris. Y finalmente, otra vez, todo eso lo que provoca es incertidumbre, ¿no? O sea, los grandes inversionistas, como ustedes, comunidad amazónica, los grandes inversionistas del mundo están alerta de todo eso, porque todo eso mueve, pues, las economías del mundo. Un tercer factor importante ahorita, Diane, que está sonando muy fuerte también, es la crisis de deuda global. Lo explico. Después de la pandemia, se incrementaron o se aumentaron tuvimos altos niveles de inflación, propio de que durante la pandemia estuvimos confinados, no había consumo, eso alteró la productividad, las personas dejamos de consumir, las empresas dejaron de producir, entonces eso aumentó el precio de los productos, hubo inflación, ¿sale? Entonces, para contrarrestar la inflación, lo que los gobiernos, por ejemplo, mexicano y los Estados Unidos tienen que hacer es mover la tasa de referencia. Que venimos de tasa, actualmente estamos en una tasa de referencia del 10.5%. Espérame. Stop. Nos hemos siempre procurado movido en lenguajes muy, muy fáciles de digerir para la gente que nos escucha, por favor. Ya me estaba yendo como hilo de media, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la tasa de referencia? Porque parece muy lógico para los que ya sabemos un poquito más, pero para los que no, ¿qué es eso, yo? El Banco de México tiene como principal objetivo, entre otros, pero como principal objetivo, controlar la inflación. La inflación es el aumento sostenido y generalizado en el precio de los productos. Tú lo ves cada que vas a hacer la despensa en el súper, con 1,000 pesos cada vez compras menos, ¿sale? O para comprar el mismo carrito cada vez necesitas más dinero. Eso es por la inflación, que la inflación es el aumento en el precio de los productos. Entonces el Banco de México, a través de políticas monetarias restrictivas, o sea, tiene que ir restringiendo ciertas cosas, el Banco de México, su principal objetivo es controlar la inflación, es decir, que el precio de los productos se mantenga, ¿sale? Al menos que se mantenga. Lo más posible. Lo más posible. Una de las políticas restrictivas que tiene el Banco de México para lograr esto es justamente la tasa de referencia. Y la tasa de referencia en el sistema económico, en el sistema financiero mexicano, es un indicador al cual todos los integrantes del sistema financiero mexicano, como bancos, aseguradoras, instituciones de crédito, etcétera, se tienen que alinear sus productos a esa tasa de referencia. Es decir, si Banco de México dice que la tasa de referencia sube, entonces los bancos suben la tasa de sus productos. Si Banco de México dice que la tasa de referencia baja, entonces los bancos, aseguradoras, casas de bolsa, etcétera, bajan sus tasas. ¿Y esto qué provoca? Esto lo que provoca es que se incentiva o se desincentiva el consumo. Si se incentiva el consumo, entonces se desincentiva el ahorro y viceversa. Si se incentiva el ahorro, se desincentiva el consumo. Una alta tasa de referencia como la que tenemos ahorita del orden del 10.5, 10.75 en la pasada Junta de Gobierno, provoca un aumento del ahorro entre las personas de a pie como tú y como yo. Cuando tenemos una tasa alta, pues mejor ahorramos en lugar de gastar. Sí, que esa tasa de referencia que John nos menciona, pues tú la puedes ver en el interés o el rendimiento que te puede generar los CETES. Por ejemplo. Que los CETES, pues sí es ya un instrumento como más común, más hablado, ¿ok? Que los CETES son certificados de la tesorería, o sea, le estás prestando dinero al gobierno. Exacto. No, termina. Y a cambio, ellos te van a pactar una tasa. Y esa tasa que dan está alineada justamente a la tasa de referencia. Y de ahí es donde se va moviendo todo. Digo, porque si en algún momento quieres revisar esa tasa de referencia, oye, ¿y dónde reviso eso? Pues métete a revisar más o menos los CETES, en cuánto están, y te va a dar prácticamente la tasa de referencia. Que lo pueden revisar la comunidad en la página de Banjico.
Banjico.org. Ese es el lugar ideal. Te va a dar una tabla con la inflación, la tasa de referencia y demás. Con los 9 principales factores macroeconómicos. Y del que estás hablando se llama tasa objetivo. Así es. Y literalmente, como su nombre lo dice, es el objetivo que busca el Banco de México, ¿no? Ese es el objetivo, tasa objetivo, así se llama. Entonces, perdón, te sigo interrumpiendo. Entonces, como los CETES, ¿no? Son una forma de que tú le prestes al gobierno, entonces decimos que se está endeudando contigo y con todos los demás que adquieren estos certificados. Y estos certificados pues existen en todos los países y de ahí viene el endeudamiento global que ahorita John mencionaba que está siendo mencionado como con un foco rojo. Sí, tal cual, porque esto que acabas de decir se le conoce como crisis de deuda global. O sea, lo preocupante de esto de lo que estamos hablando ahorita es que esto que estamos diciendo no está sucediendo solamente en México. Está sucediendo principalmente en los Estados Unidos, que es el imperio que lidera el mundo. Está sucediendo en México, que es a lo que nos atañe, lo que nos preocupa, lo que nos importa, pero está sucediendo también del otro lado del mundo, en Europa, en África, en Asia. O sea, está sucediendo de forma global. Y es interesante lo que dices, porque cuando tú le metes dinero a los CETES, se dice que estás contrayendo, o más bien comprando deuda. Le estás comprando deuda al gobierno. El gobierno contrae deuda contigo. Eso puede ser peligroso para una economía también. ¿Por qué? Porque eso aumenta el nivel de endeudamiento del país, de la nación. Cuando tú le prestas, cuando el pueblo le presta dinero al gobierno, aumenta el nivel de deuda. Y los gobiernos, como el mexicano, no está endeudado solamente con su pueblo, sino además le deben al Fondo Monetario Internacional, le deben al Banco Mundial, le deben a otros países e incluso pueden llegar a deberle hasta empresas privadas, ¿no? Los gobiernos. Eso genera una crisis de deuda preocupante y 2, súmale, global. Es decir, México no es el único país que después de la pandemia contrajo altos niveles de deuda propio de lo que acabamos de explicar por la inflación. Aumenta la tasa de referencia, los ahorradores quieren ahorrar más para aprovechar esta tasa, el gobierno se endeuda, pero entonces se encuentra ahora ante una crisis de liquidez para poder pagar las deudas que ha contraído en años anteriores. Así es. Y si tú actualmente dices, yo también estoy bien endeudado, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues escríbenos, aquí déjanos tus comentarios, platícanos si tienes deudas con bancos, con algunas financieras, o si por el contrario, mejor aún, pues tienes ahorro. Platícanos si ya tienes dinero en CETES, si apenas vas a empezar un ahorro. Déjanos aquí tus comentarios y aprovecho para recordarles que para que les lleguen los mensajes, los recordatorios de cada que subimos un episodio, se suscriban, le den clic a la campanita para que les lleguen esos recordatorios, puedan dar continuación a lo que van conociendo acerca del sistema financiero, pensiones, inversiones, etcétera, y que nos sigan en todas nuestras redes como Amas tu Dinero en Facebook, Instagram, y a mí me encuentran como Seguro es Dian en Instagram, Seguro es Dian 1 en TikTok y Diana Gutiérrez en Facebook. Exacto, gracias, Denita. Suscríbanse a nuestro canal, sobre todo para que nos ayudan a crecer si ustedes se suscriben y activan la campanita, pero sobre todo y lo más importante, para que pueda llegar este contenido, esta información, esta educación financiera a más personas. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, le ponemos mucha pasión para que ustedes tengan la mayor información, la mayor educación financiera posible. A mí me encuentran en todas las redes sociales como @seguroesjohn. Si están en YouTube, suscríbanse, activen la campanita. Si están en Spotify escuchando el podcast, califíquenos con 5 estrellas. Y bueno, bien, ahora que ya tienes un contexto muy grosso modo de lo que puede ser una recesión y los factores que están interviniendo en ello, pues más importante aún, ¿qué puedo hacer para protegerme en la medida de lo posible de este tipo de movimientos financieros y macroeconómicos que hay? Entonces te vamos a dar 10 tips para que puedas tú hacer la mayor cantidad posible. Lo ideal es que pues pudieras hacer toda la lista, ¿no?, que te vamos a dar, pero si no, aplica los que puedas, porque mejor es hacer algo a no hacer nada.
Exacto, arráncate con el primero. Pues el primero es diversifica tus inversiones y tu ahorro. Si tú ahorita ya tienes ahorro y te va a llegar el aguinaldo de diciembre y lo vas a ahorrar o te llega la tandita, el dinero que te llegue. Que desde noviembre sale para el Buen Fin, el aguinaldo. El aguinaldo. En algunos lados. Entonces, primero, ¿no? Ahorra, no te gastes todo. ¿Por qué? Porque tienes que estar capitalizado si se llega una ola de desempleo, por ejemplo, tocamos madera y que todos sigan con un 2025 muy próspero, pero si eso llega a pasar es muy importante que tengas ahorros, inversiones bien diversificados, ¿ok? No metas todo al mismo lado. Si ya tienes tus guardaditos en Nu, en CETES, si ya tienes un plan de ahorro para el retiro, en fin, busca otro tipo de instrumentos donde puedas tener tu dinero trabajando. Es el punto número 1. Sí, que para estos tiempos, Dian, híjole, yo me puedo pasar 2 horas hablando de esto. Estoy viendo el cronómetro y ya estamos con el tiempo encima. Pero bueno, vale mucho voltear a ver, por ejemplo, metales. Los metales suelen ser un instrumento de refugio, ¿no? Entonces dices, diversifica. Yo me atrevo a agregarle ahí nada más, puedes diversificar en metales como el oro, como la plata, lo puedes hacer a través de un ETF, ¿no? El IAU, por ejemplo, en bolsa, o directamente en el metal físico, aunque puede ser que no sea quizá lo más viable tener metal físico, oro, plata en tu casa, ¿no? Pero bueno, puede ser una opción. Bien, número 2, y muy de la mano de lo que yo les estaba mencionando, es crear un fondo de emergencia. ¿Okay? Eso es vital, Dan. Es correcto, porque si viene un cambio drástico en tu ingreso, pues evidentemente uno no puede dejar de pagar la renta o la hipoteca, no deja de comer, la escuela de los hijos si es que tienes, modalidad 40 si es que estás ya pagando tu modalidad 40. Tienes que tener la garantía de que vas a poder solventar al menos 6 meses de tu ingreso. Entonces, lo ideal es que este fondo de emergencia se componga de al menos 6 meses de tu ingreso o de el monto que tú necesitas, porque ojalá, bueno, estés en un monto de ingreso mayor a lo que gastas, ¿ok? Pero si no, al menos 6 meses de tus gastos comunes que tienes cada mes sí o sí, ¿ok? Que es alimentación, salud, vivienda y transporte, ¿no? O sea, saquen la cuenta de estas 4 cosas, alimentación, vivienda, salud y transporte, cuánto gastan mensualmente y multiplíquenlo por 6 y ese debería de ser tu fondo de emergencia. Como dice Diana ahorita, entre que sí o entre que no, o sea, lo platicábamos ahorita antes de grabar, entre que sí o entre que no se da la recesión o la crisis, tocamos madera, ten tu fondo de emergencias. Y hace unos días lo platicaba yo con la hermana de Diana, con mi cuñada, que va a recibir un dinero, como muchos en esta época, y me decía ella, ¿dónde es el mejor lugar donde invertir? El primer lugar donde invertir es tu fondo de emergencias. Bueno, no el lugar, en la primera meta, ¿no? Si no tienes un fondo de emergencias, esa tiene que ser tu primera meta. 6 meses de alimentación, vivienda, salud y transporte. Así es. Y otra cosa muy importante, cubre las deudas que ya tienes, trata de cubrirlas en lo que resta del año y muy importante, no te avientes otras, ¿ok? Ahorita John mencionó el Buen Fin y un error muy común en el Buen Fin es decir, pues doy tarjetazo de crédito y ahí voy pagando poco a poco y ojalá, ¿no? Que muchos hagan el análisis de lo que pueden pagar cada mes. ¿Por qué? Porque esos pagos que esa tarjeta de crédito no es un ingreso adicional que tú tienes, sino que te estás financiando por adelantado. Entonces, no cometas el error de gastar más de lo que puedes pagar cada mes, aunque te vayas por meses sin intereses, ¿ok? Entonces, úsalo muy inteligente y de preferencia, lo que te vayas a comprar de Buen Fin, que sea con descuentos y no con meses sin intereses, para que no llegues endeudado al 2025. El secreto de unas finanzas sanas, Jan, es no tener deuda. Es el secreto. No tener deuda y ahorrar. Sí, pero si estás endeudado toda la vida, nunca puedes ahorrar, ¿no? Bueno, vámonos con el que sigue, Dan. Pues el siguiente es que te sigas preparando. Sigue escuchando estos episodios con nosotros o con alguien más
porque siempre tener el panorama muy abierto de lo que es la economía, de lo que son finanzas personales, de cómo puedes sacar provecho a lo que hoy ya tienes, eso te va a permitir tomar mejores decisiones. Exacto, estamos en la era de la información, en donde estás a un clic de distancia de aprender 1000 cosas. Entonces, si tenemos tiempo para ver contenido que no aporta, que es muy válido, por supuesto, ver contenido que no aporta, pues también hagámonos un espacio en nuestra agenda para ver contenido de educación financiera. Sí. Como bien lo dijo Diana ahorita, con nosotros o con alguien más, sobre todo con nosotros, y sobre todo, y muy importante, compartan este episodio, mándenselo a sus sobrinos, a sus hijos, para que tengan educación financiera. Y les voy a pasar un tip que nosotros hacemos, que es cada fin de año sí reservamos una buena cantidad de dinerito para comprar productos no perecederos a mayor nivel. O sea, a estas tiendas que venden a precios de mayoristas. Sam's, Costco. Ajá, que te dan buenos precios. Incluso fuera de Ciudad de México hay otro tipo de tiendas de mayoristas que también tienen muy buenos el 3B. Precios. Bueno, esas no son a mayoristas. Pero tienen buen precio, ¿no? Tienen buen precio, pero yo estoy hablando de que compren en cantidades. En cantidades grandes, ¿no? O sea, a granel, en cajas, etcétera. Porque eso te va a permitir hacer un almacenamiento de productos que son básicos para ti y que ya no te vas a preocupar en el año por estar comprando que si van a subir los precios, que si ahora el champú ya me costó más. Si tú procuras tener al menos 6 meses de estos productos ya almacenados, verás que vas a sentir un alivio muy grande y te vas a adelantar a los costos que pueda tener esos productos el siguiente año. Ese tip está increíble, está buenísimo, porque pues ya todos sabemos que las cosas suben de precio. Entonces, si yo puedo salir y comprar 6 meses de jabón de baño, de pasta de dientes, de esos productos que son no perecederos, pues ya amarré el precio de esos productos, entre que sí o que no llega otra vez la recesión o la crisis o lo que sea. Yo ya amarré el precio de esos productos, ¿no? Al menos por 6 meses. Buenísimo tip. Correcto. El siguiente, John. Vámonos con el que sigue, lo tenemos aquí anotado y el siguiente es: fortalece una red de apoyo moral, familiar, amigos. Creo que eso es muy importante. Lo vivimos en la pandemia, nos tocó vivirlo, que hasta se me enchina la piel de recordarlo. Me acuerdo ahorita mucho de cuando nos conectamos, estábamos encerrados y que nos empezaba a surgir el Zoom, nos conectamos a Zoom y que nuestra hija mayor pues hasta se puso a llorar, ¿no? Entonces creo que es muy importante fortalecer esos vínculos, estas redes de apoyo, pues porque si sí o por si no, el apoyo moral, sobre todo, Diana, por supuesto financiero, pero el apoyo moral creo que finalmente es muy importante en nuestro día a día. Así es correcto. Y también creo que es momento, todos los fines de año, todo cuando vamos a iniciar un ciclo, como que nos volvemos más sensibles y también es un buen momento para reevaluar cómo estás llevando tus finanzas. Evalúa tus niveles de consumo, evalúa cómo estás llevando tu estilo de vida. Si realmente necesitas 8 plataformas de streaming, si realmente necesitas adquirir ropa de cierta marca. Evalúa mucho tus finanzas, tus decisiones de compra, tu estilo de vida. Si te es posible, haz una reducción de ellas para que tengas una mayor capacidad de ahorro o de inversión, dependiendo si ya tienes tu fondo de emergencia. Llevar un estilo de vida minimalista puede ser un gran impulso para tu economía, sin lugar a dudas. Realmente, si tienes en tu closet ropa que hace más de 3 meses no te pones, seamos sinceros, amigo, date cuenta, no te lo vas a poner. Todos tenemos ahí en el closet seguramente el pantalón de algún día me lo pondré, no te lo vas a poner, ¿no? O sea, esto, a ver, le voy a dedicar 30 segundos a esto. El estilo de vida que llevamos a veces nos aleja de un futuro próspero, Diana. Sí. Porque bien lo dijiste ahorita, tienes 8 plataformas de streaming y ves una... Y no tienes ahorro en el banco. Ándale, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Lo hemos comentado tú y yo un montón de veces. Que tienes una casa de 300,000 pesos y un carro de... Y traes un Tesla.
¿Cómo? La casa no se devalúa y tu carro sí. Exacto, traes un iPhone de 30,000 pesos y los zapatos con un hoyo. No, o sea, creo que sí hay un tema de prioridades ahí. No sé si en todos, pero sí en una gran parte de la población, que le vamos a llamar estilo de vida. Bueno, solo sé consciente de tu estilo de vida. Se vale decir, híjole, sí la estoy regando aquí, nadie te va a juzgar. Tú júzgate solito, solita. ¿Cómo lo estás llevando? ¿En qué quieres mejorar? Porque eso va a ser lo que te va a dar el impulso. ¿Qué quieres mejorar económicamente? Y entonces, al evaluar tu estilo de vida, vas a ver que van a surgir buenas oportunidades. Exacto. El siguiente tip es un must, ¿no? Es un obligado. O sea, en momentos como el que creo que viene para el 2025, un año complicado, es de vital importancia que empieces a contratar seguros, si es que hoy en día no los tienes. Contratar seguro principalmente de vida, luego de salud, de gastos médicos, contra accidentes, contra enfermedades. Es muy importante que asegures tu patrimonio, tu casa, tus muebles, tu teléfono, tu computadora, tu pantalla. Oye, John, ¿todo eso se puede asegurar? Se puede asegurar, Diane. Hace poco platicábamos, alguien paga por un seguro de teléfono 1,000 pesos. Por los mismos 1,000 pesos puedes asegurar dentro de tu casa el teléfono, la computadora, la televisión, la sala, el comedor, o sea, por los mismos 1,000 pesos. Pero necesitas asesoría. Entonces, es muy importante que refuerces tus protecciones. Y por último, pues el del tema del carro, ¿no? El seguro del carro. Sí, yo escuché una frase que me encantó y me hizo mucho clic, que nadie se ha quedado pobre por contratar un seguro. Pero sí hay muchas personas que su economía se ha venido abajo por no tenerlo y han bajado de extracto socioeconómico por no tenerlo, porque pierden la vivienda, porque pierden el auto, en fin, digo, es cosa en lo que ya le invertiste, vale la pena asegurarlo. Hoy en día hay seguros muy asequibles que te permiten proteger en una buena cantidad tu patrimonio. Y aquí nada más cierro este punto diciendo, como lo he dicho en otros episodios, hay productos de seguros para todos los presupuestos, se los juro. Mándenme un mensaje y dime, a ver, John, mi presupuesto es de tanto, me interesa un seguro de tal cosa. Les prometo que hay un seguro para tu presupuesto. Y el último que yo les quiero compartir es uno que deberíamos de estar haciendo siempre, no solo cuando vemos que se acerca una recesión o una crisis, cuando veo que ya el jefecito ya me está haciendo caras y que ya me va a dar cuello, es genera diferentes fuentes de ingreso. Eso no saben la tranquilidad que da el dejar de depender de solo una fuente de ingreso. Puedes tener incluso una compañía súper exitosa, pero si no te estás diversificando en tus fuentes de ingreso, puede llegar algo que te truene tu super empresa y adiós, ¿ok? Oye, pero pues yo vendo comida y eso pues siempre, ¿ok? Y te viene una pandemia donde ya nadie sale y todos comemos en casa y adiós también, ¿ok? O sea, diversifica tus fuentes de ingreso. No te estoy diciendo que a lo mejor si tengo un restaurante, que ponga 3 restaurantes, es muy bueno, pero haz un negocio de algo totalmente diferente, porque eso te va a permitir poderte cubrir en tiempos donde a uno le puede ir mal, al otro le pueda estar yendo bien, ¿ok? Entonces, genera diferentes fuentes de ingresos. Sí, exacto. Yo lo que quiero aportar en ese tema, Diana, es que la pregunta que a lo mejor en su momento yo me hacía cuando escuchaba estas cosas hace muchos años es ¿cómo le hago? Y una forma que para mí... Oigan, es que eso ya es un episodio completo de qué. Ya sé, ya es cómo le hago para tener... Órale, anotado. ¿Cómo le hago para tener diferentes fuentes de ingresos? Pero voy a dar solamente una que creo que es muy fácil, creo. Lo he platicado contigo. Convierte tu hobby en una fuente de ingresos. O sea, si hoy tienes un empleo formal en el que ganas 12,000, 15,000 pesos, lo que ganes mensualmente, a lo mejor no te vas a generar otros 15 porque evidentemente te llevaría otras 40 horas a la semana. Dale. Pero que te generes 500, 1,000 pesitos semanales, oye, no te sobran. Creo yo que no te sobran. Entonces, puedes convertir un hobby en un negocio. A lo mejor te gusta pintar, a lo mejor te gusta hacer esculturas,
a lo mejor te gusta dar clases, a lo mejor te gusta... Oye, si te gusta el fútbol, pues los domingos les das clasitas a los niños de tu unidad, de tu cuadra. Clasecitas, a lo mejor tienes habilidad con la joyería, con la bisutería, no sé, o sea, seguramente tienes... A mí, por ejemplo, en lo particular me gusta mucho la publicidad. Yo tengo una segunda fuente de ingreso ayudando a las empresas y negocios a hacerle su publicidad en medios digitales. Esa es una de mis fuentes de ingreso, ¿no? ¿Qué tuve que hacer? Estudiar, prepararme, comprar un curso, practicar y empezar a ofrecer mis servicios. Entonces, creo que cuando tú conviertes un hobby, más bien, creo que puedes convertir un hobby en una fuente de ingresos, aunque no te genere mucho, pero que te genere algo extra. Y hoy en día ya puedes generar una fuente de ingresos sin tú meterle recurso económico. Ándale. Miren, aquí les vamos a dejar abajo en la descripción el link del episodio donde hablamos de cómo generar diferentes fuentes de ingresos, que está en la temporada número 1 de nuestro episodio. Acá arriba también va a salir. Y próximamente pues les podemos hacer la continuación con cosas más detalladas de pues cómo genero más ingresos, ¿no? Eso yo he visto, estoy en un grupo de mamás y de verdad, si ustedes vieran las veces que preguntan, no, oigan, tengo 2,000 pesos, pero ¿qué puedo hacer con ellos para generar más? Todos estamos buscando generar más ingresos. Y a veces no necesitas ni siquiera tener los 2,000 pesos. A veces solamente falta estudiar, capacitarte en algo, aprender a hacer movimientos en internet y con eso puedes generar más fuentes de ingresos. Ya está. Y el último tip de los 10 que dijiste es que todos los anteriores no van por orden de importancia, ¿no? O sea, no es que el 1 que decíamos diversifica sea el primero que tengas que hacer. No, o sea, ponle el orden de importancia que tú quieras. Yo en mi caso, por ejemplo, pondría en primer lugar el tema de reducir deudas y evitar contraer nuevas. Ese para mí sería el 1. ¿Para ti cuál sería el 1? Para mí creo que sería... Yo evaluaría y ajustaría mi estilo de vida. Ándale. Porque creo que por ahí hay 2 apps de streaming que me están... Ya, no las uso. Y aparte no es que yo vea, la verdad veo televisión una vez a la semana, si bien me va y ya, ¿no? Entonces, yo creo que también voy a evaluar eso. Algunas apps. Muy bien, Diane. Pues mira, miren, comunidad, la reflexión final es... Entre que sí o entre que no, todo pareciera ser que 2025 va a ser un año complicado, tocamos madera, ojalá y que no entremos en una crisis, porque una crisis nos llevaría varios años salir de ahí, pero entre que sí o entre que no, toma acción. O sea, lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Y finalmente esa es una decisión que estás tomando. O sea, cuando tú decides cruzarte de brazos, finalmente estás haciendo algo, que es nada. No sé si me explico. Estás decidiendo seguir como vas, tal cual. Y eso pues no te va a llevar a ningún lado. Entonces, entre que sí o entre que no se avecina una recesión o una crisis, ojalá y que no, toma acción hoy mismo. No, sí te va a llevar a algún lado. Voy a diferir. Te va a llevar hacia o lo mismo que ya tienes o a poder caer en un bache, en un hoyo económico, en un bache financiero, ¿no? De algo que tú ni te esperabas encontrar. Entonces, bueno, avisados están, informados también. Los vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Primero tu tranquilidad. Bye, bye.